Pecando contra el propio cuerpo. Aún la iglesia más llena de dones y manifestaciones espirituales corre el riesgo de ser destruida por el pecado de sus miembros. Tal el caso de la iglesia de Corinto. Sin embargo, debemos precisar que no fue el pecado de uno de sus miembros lo que puso en tal riesgo a la comunidad de Corinto, sino la actitud permisiva y tolerante que la misma tuvo ante la manifestación del pecado en su interior. Las comunidades cristianas, es decir, las congregaciones, no pueden evitar que sus miembros pequen. Pero lo que sí pueden hacer las congregaciones afectadas por el pecado de sus miembros es proteger su integridad, consagración y pureza ante tales pecados. Esto lo hacen las congregaciones mediante la aplicación de la llamada disciplina de la iglesia, misma que según Jonathan Lehman no es otra cosa sino el proceso de corregir el pecado en la vida de la congregación y sus miembros. En alguna de nuestras reflexiones pasadas, nos ocupamos de aquellas cuestiones secundarias a las que tradicionalmente se da tanta importancia, relativas a cuestiones de comida, de vestido, de diversiones, de prácticas sociales, etc. Hemos dicho que tales asuntos deben ser tratados desde la perspectiva de la caridad que toma en cuenta la conciencia del hermano débil en la fe, pero que debemos cuidarnos de no dar a tales cuestiones mayor importancia que la que revisten en cada una de ellas. Así que en esta oportunidad podemos preguntarnos sobre cuáles son las manifestaciones del pecado que requieren en efecto de la disciplina de la iglesia. Bueno, aunque resulte penoso hablar de tales pecados, y corriendo el riesgo de resultar redundante, conviene repasar algunas de las referencias bíblicas que se ocupan del tema. Romanos capítulo 2, 28 y siguientes contiene lo que mi padre consideraba la más vergonzosa lista de pecados contenida en la Biblia. Pablo dice que los hombres se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Añadió, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Antes, Pablo ya ha dicho que ante la dureza de su corazón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. A los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, versos 9 y 10, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo asegura,
Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. A la misma congregación, en la segunda carta, en el capítulo 6, versos 14 y siguientes, refiriéndose a los matrimonios de cristianos con no creyentes, el apóstol advierte: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? En Colosenses 3, versos 5 y 6, el apóstol se refiere a los pecados a causa de los cuales dice viene la furia de Dios. Estos son, según la Nueva Traducción Viviente, la inmoralidad sexual, la impureza, las vanas pasiones, los malos deseos, además de la avaricia, que es idolatría, porque adora las cosas de este mundo. En Gálatas 5, el apóstol amplía esta lista y previene contra los deseos de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y pecados parecidos a estos. De hecho, tales pasajes solo abundan en lo ya establecido por nuestro Señor Jesús, quien aseguró que lo que sale del interior del hombre, de su corazón, es lo que lo contamina: malos pensamientos, inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Marcos 7, versos 20 al 22. Repasar tales listas de pecados no deja de provocarnos vergüenza, es decir, esa turbación del ánimo que nos incomoda al tener que reconocer nuestras propias faltas o las faltas de los que amamos o que son cercanos a nosotros. El reconocer que de alguna manera tales pecados se hacen ciertos entre nosotros nos humilla y nos deshonra. Desde luego, nos lleva, o debería hacerlo, a pedir perdón y a renovar nuestro propósito de perseverar en consagración y santidad a nuestro Señor, a nuestro buen Dios. Desde luego, estoy consciente de que no faltará quien piense que considerar tales conductas como pecado es una cuestión desfasada con lo que la sociedad moderna piensa acerca de tales cosas. Se dirá que las cuestiones relativas a la sexualidad y a la identidad de género, etc., deben ser consideradas como meras expresiones de la diversidad y el derecho de quienes las practican. Por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas, con el cómo nos relacionamos con los demás miembros del cuerpo de Cristo, deben asumirse, pensarán algunos, como relativas, dado que la verdad, la sinceridad, el respeto al otro, etc., son meras resultantes de las dinámicas sociales y por lo tanto se pretende no pueden ser juzgadas con principios absolutos. Aquí debemos considerar, sin embargo, dos hechos fundamentales que nos plantea la Biblia. Dos hechos fundamentales
respecto de los pecados relacionados con la sexualidad del creyente. En primer lugar, la palabra nos advierte: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Primera Corintios 6, 18 y siguientes. Este es un pasaje difícil, pero la clave para entender el mismo se encuentra en la expresión contra el propio cuerpo. Esto porque desde la perspectiva bíblica, el cuerpo del creyente es siempre e independientemente de las circunstancias el templo del Espíritu Santo, quien vive en el creyente y ha sido dado a éste por Dios mismo. De los no creyentes no tenemos nada que decir, pero esto es aplicable a los que hemos aceptado y hemos renacido de nuevo por Jesucristo. Los pecados sexuales atentan no solo contra la persona misma, sino que resultan una ofensa para el Espíritu Santo y para la Iglesia. Los pecados sexuales siempre se cometen con plena conciencia y son la expresión de la rebeldía de quien los comete, así como del desprecio que éste muestra al hecho de que Dios nos compró a un alto precio, como dice el versículo 20 en el capítulo leído. Dado su carácter público, dado que involucran la participación de terceros, estos pecados no requieren de supuestos respecto del corazón de quien los practica, pues el acto mismo evidencia el estado del corazón de la persona implicada. Estos tres elementos, la ofensa, el menosprecio y la evidencia, hacen patente la necesidad y la conveniencia de la disciplina de la Iglesia. Por otro lado, los pecados que tienen que ver con las relaciones de los creyentes y del dominio propio de la persona, tales como las borracheras, la hostilidad, las peleas, la envidia, etc., también son pecados contra el cuerpo. No contra el cuerpo del creyente, pero sí contra el cuerpo de Cristo, porque son pecados que atentan contra la unidad del mismo, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estos pecados conllevan el germen de la destrucción de la comunidad cristiana. Al respecto, Gálatas 5:15 nos advierte: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. El poder destructor de los pecados que atacan la unidad de la Iglesia es tal que la comunidad de creyentes no puede permanecer impasible ante la manifestación de tales pecados. La comunidad de la Iglesia debe protegerse y contrarrestar, mediante el ejercicio de la disciplina de la Iglesia, cualquier ataque del enemigo. Al respecto, Tito 3:10, según Dios habla hoy, advierte: si alguien causa divisiones en la Iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Si, como hemos dicho en nuestras reflexiones anteriores, la disciplina de la Iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local, con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia, aquí debemos preguntarnos sobre el proceso mediante el cual se corrige el comportamiento pecaminoso, se protege a la iglesia, se restaura al pecador y se renueva el compañerismo
entre los miembros de la Iglesia. Lo primero que debemos considerar es que la disciplina de la Iglesia tiene como fin último siempre la restauración del pecador en su comunión con Dios y con su Iglesia. No se disciplina para destruir, al contrario, sino para rescatar. Aún en el caso extremo en que se tenga que expulsar de la comunión de la Iglesia al pecador renuente, lo que se busca es que se arrepienta y se vuelva al Señor. A este respecto, Leeman sintetiza: el objetivo de la disciplina es siempre la redención. 1 Corintios 5:4. Proteger a otras ovejas, verso 6 del mismo capítulo, y honrar el nombre de Cristo, verso 1 del capítulo citado. Ahora bien, una vez dicho esto, debemos considerar la existencia en principio de dos procesos para la aplicación de la Iglesia. El primero de estos procesos es el que resulta del arrepentimiento y la confesión voluntaria de su pecado que hace quien ha caído en el error. Cuando alguien ha pecado y siendo redarguido por el Espíritu Santo, confiesa ante los responsables de la congregación su falta, la tarea de la Iglesia es acompañarlo en su restauración para que camine correctamente con Dios. Dependiendo de la gravedad de su falta y del impacto público de la misma, es que los líderes de la comunidad deberán evaluar hasta qué grado es conveniente hacer del conocimiento de la congregación el tipo, los alcances y las circunstancias de la falta cometida. De cualquier modo, la persona deberá ser acompañada en el repaso de las verdades del Evangelio relativas a la salvación, a su propia salvación, a la consagración, a su propia consagración, a la santidad, a su propia santidad y a la comunión de esta persona con la Iglesia. Convendrá que por un periodo de tiempo se abstenga de participar de la cena del Señor y aún de realizar actividades del liderazgo. Ello hasta que haya dado frutos de arrepentimiento que testifiquen la sinceridad de su arrepentimiento y de su conversión, así como el cumplimiento de la restitución que su falta amerite. En el caso de quien, ante la evidencia de su pecado, a quien ha incurrido en falta, se esfuerce en mantener oculta la misma, o se niegue a asumir la responsabilidad, se niegue a renunciar a su práctica pecaminosa y a buscar la corrección bíblica, se hace necesario un segundo tipo de proceso. Se hace necesario que la congregación ejerza la autoridad recibida por el Señor, Mateo 18, para juzgar, confrontar y animar al arrepentimiento a aquella a quien ha pecado. En estos casos, el patrón establecido por nuestro Señor Jesucristo, repito, en Mateo 18, es el que la Iglesia debe seguir. Primero, se da lo que podemos llamar la confrontación silenciosa del pecador. Quien tiene conocimiento del pecado de su hermano debe confrontar discreta y compasivamente al pecador, animándolo para que se arrepienta de su conducta y de los pasos que lo conduzcan a su restauración, protegiendo así la santidad y la unidad de la Iglesia. Si una vez que la persona que ha incurrido en pecado ha sido confrontada en lo particular, se niega a modificar su conducta y a iniciar su proceso de restauración,
será necesario que 2 o 3 miembros de la congregación lo confronten y lo animen en su proceso de arrepentimiento y conversión. Pero en caso de que la persona permanezca en su actitud de rechazo a la disciplina de la iglesia, permanezca en su rebeldía, negando que ha cometido pecado y aún si sigue haciéndolo, entonces será necesario que se informe públicamente a la iglesia del pecado cometido, así como de las medidas disciplinarias que sean conveniente, necesario tomar. Si aún así la persona se resiste al arrepentimiento, a la confesión de su pecado y a su conversión, la iglesia deberá expulsarlo de la comunión de ésta. Eso significa negarle la participación en la cena del Señor y no permitirle que ostente responsabilidad alguna en la vida de la congregación. En casos extremos, enseñó nuestro Señor, deberá evitarse cualquier relación con dicha persona en tanto que somos iglesia. Aquí debo apuntar algo que pudiera resultar polémico. Quien peca no tiene la obligación de hacerlo, aunque sí tiene el derecho para hacerlo. La iglesia, la comunidad de creyentes, ante el pecado de alguno de sus miembros, no solo tiene el derecho para disciplinarlo, sino que también tiene la obligación de hacerlo. Ello en aras de su propia protección, de su propia pureza y de su propia consagración. Nos hemos ocupado de un tema que resulta incómodo y vergonzante, el del pecado entre los miembros de la iglesia. Lo hemos hecho porque resulta necesario, tanto para prevenir como para corregir lo que no es propio de nuestra condición de cuerpo de Cristo y templo de su Espíritu Santo. Quiero invitarles, hermanas y hermanos, para que en oración meditemos sobre el tema. Les exhorto a que nos hagamos el propósito de no pecar, pero también nos hagamos el propósito de no tolerar el pecado entre nosotros. Siempre con caridad, sí, pero también siempre de manera firme, siendo fieles a nuestra vocación. A ello los animo, a ello los convoco en el nombre del Señor. Y no olvides, espero tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes. Bendiciones.